Él lo había perdido todo, estaba sin esperanza y a punto de ser desalojado. Los acreedores lo acosaban sin descanso. Sin embargo, fue precisamente en ese punto más bajo que Jesús lo encontró y cambió su vida por completo. Si crees que Dios honra la fe, dale me gusta a este video y deja un amén en los comentarios. Suscríbete al canal para ver más historias como esta. Ahora, veamos juntos cómo un acto de fe de 50 pesos se convirtió en un milagro que lo cambió. Todo para siempre. La cantidad de 180,000 pesos bailaba frente a sus ojos cansados y enrojecidos. Como una maldición diabólica, una bestia insaciable que se negaba a irse sin importar cuántos sacrificios hiciera. Esa criatura, invisible y hecha de números, se arrastraba por las paredes desconchadas, susurraba en el eco de la nevera vacía y pesaba sobre los hombros encorvados de Estela, una viuda de 68 años, como una lápida de cemento. Sus dedos temblorosos, manchados por décadas del dulce vapor de las ollas de maíz, sostenían la última carta oficial de la cooperativa de crédito, una hoja cruel e impersonal, que le daba exactamente 48 horas para saldar la deuda por completo o enfrentar un inminente desalojo. El papel olía a tinta industrial y a la muerte lenta de la esperanza. Las palabras «aviso final de desalojo» parecían gritar con letras rojas, perforando como dagas lo poco que quedaba de su fe moribunda. El pequeño apartamento donde ahora vivía era una sombra patética de lo que había sido su hogar durante décadas. Un lugar que alguna vez estuvo, lleno de risas y del aroma a café recién colado y tortillas frescas. Las paredes desnudas parecían burlarse de ella, recordándole las fotografías enmarcadas que tuvo que vender, una por una, en las casas de empeño para pagar los gastos médicos de su esposo, don Evaristo. Cada marco de plata, cada rostro sonriente que ya no estaba allí, era un pedazo de su alma que se desvanecía. El refrigerador casi vacío zumbaba con un sonido disonante, como si también estuviera muriendo lentamente. Ese ruido, más que cualquier silencio, era la banda sonora de su miseria. La poca luz que entraba por la ventana sucia parecía débil y amarillenta, incapaz de calentar el frío piso de cemento donde se sentaba sola. Estela fue una mujer orgullosa durante toda su vida, orgullosa de su trabajo, de su familia, orgullosa por haber construido una vida decente vendiendo tamales en las esquinas de Tonalá. No era alta ni fuerte, pero sus ojos marrones, alguna vez llenos de un brillo de resiliencia, contaban la historia de una mujer que nunca le tuvo miedo al trabajo. Durante 40 años, su pequeño puesto de comida callejera, pintado de un verde desteñido, fue un punto de referencia para la comunidad, un lugar donde las mañanas siempre comenzaban con el aroma del maíz y el vapor que salía de las ollas, mezclado con el olor a mole y a canela. Su puesto de tamales no era solo un negocio, era un legado, una tradición familiar que se remontaba a su madre. Las manos de Estela, aunque arrugadas, aún guardaban la memoria del tacto, suave de la masa de maíz y del calor, húmedo de las hojas de plátano. Su marido, Evaristo, solía bromear que ella no vendía comida, sino trozos de amor en hoja de maíz. El pensamiento de Evaristo atravesó su pecho como una aguja oxidada. Él había muerto hacía 2 años, pero su ausencia todavía dolía como una herida abierta. Fue su enfermedad, un cáncer silencioso y brutal, lo que les robó todo. Primero la salud, luego los ahorros y finalmente la esperanza. Sin dudar, Estela había hipotecado el apartamento, pedido préstamos con intereses altos y vendido sus joyas de boda para pagar los tratamientos. Se había deshecho de los aros de oro que su abuela usó por 60 años y del collar de perlas que su marido le dio en su 25º aniversario de bodas. Había gastado todo lo que tenía y lo que no tenía, persiguiendo un milagro médico que nunca ocurrió. Evaristo murió en sus brazos, en una habitación de hospital fría, susurrando que la amaba y pidiendo perdón por haberla dejado sola. La pandemia fue el golpe final. Con las restricciones sanitarias, ya no podía trabajar en la calle. Las calles de Tonalá, que antes estaban llenas de clientes y risas, se volvieron desiertas y llenas de miedo.
sin clientes, sin ingresos. Las deudas crecieron como un cáncer maligno que devoraba lo que quedaba. Los acreedores vinieron como buitres, primero con cartas educadas, luego con amenazas veladas. Finalmente, con ultimátums que no dejaban espacio para la negociación. Las llamadas telefónicas de la cooperativa de crédito se convirtieron en una tortura diaria. La voz robótica del otro lado de la línea, una especie de verdugo digital, que le recordaba su inevitable ruina. Estela ahora se veía completamente sola, sin ingresos estables, con una salud frágil y una deuda que la perseguía como una sombra vengativa. Ya había vendido todo lo que tenía de valor, los anillos de su abuela, la vajilla de Talavera que había heredado de su madre, incluso la medalla de oro de la Virgen de Guadalupe que había llevado en el cuello por 50 años. Lo último que vendió fue su batidora, un regalo de boda que usaba para hacer la masa de los tamales. Lo único que le quedaba era un puñado de monedas, 50 pesos en el bolsillo de su delantal y la certeza de que en 48 horas estaría en la calle. Esa noche, bajo una tormenta de lluvia incesante que golpeaba con furia implacable las ventanas de su apartamento, doña Estela se arrodilló en el suelo de cemento frío. El sonido de la lluvia era como un llanto colectivo del mundo. El dolor de sus rodillas sobre el suelo duro era un recordatorio físico de su sufrimiento. Ya no tenía lágrimas para llorar, solo el sonido roto de su respiración y el silencio de una desesperación que no encontraba palabras. «Señor», susurró con la voz ronca, «hice lo que pude, lo sacrifiqué todo. No entiendo. ¿Por qué me has abandonado?» La puerta se abrió de golpe. Un viento frío entró en el apartamento y en el umbral, bajo una luz débil que parpadeaba intermitentemente, había un joven. Llevaba ropa sencilla, maltratada por la lluvia, y tenía una sonrisa que irradiaba una paz que Estela no sentía desde hacía años. «¿Puedo pasar, señora?», preguntó con una voz suave y profunda. Estela vaciló, pero la dulzura en sus ojos era familiar, como si lo conociera de algún lugar. «Estoy huyendo de la tormenta», explicó, pero sus ojos no mostraban miedo, mostraban compasión. Era el último vestigio de luz que vio ese día, el último hilo de esperanza. El joven que estaba en la puerta de Estela parecía haber salido de un sueño antiguo, de un recuerdo casi olvidado de su juventud, cuando la vida era más simple y llena de promesas. Estela dudó por un momento, pero la dulzura en sus ojos era familiar, como si lo conociera de algún lugar. El olor a lluvia y tierra mojada que traía al apartamento era un bienvenido contraste con el olor a moho y desesperación que se había instalado allí. «Estoy huyendo de la tormenta», explicó, con la voz suave y profunda como un río tranquilo. No mostraba miedo, solo una compasión que perforaba el corazón de Estela como un rayo de sol en una caverna. Se levantó del suelo, con la espalda adolorida y las rodillas crujiendo, y lo invitó a pasar, ofreciéndole un vaso de agua, lo único que tenía para ofrecer a un extraño. «Por favor, siéntese», dijo con la voz quebrada. Él, con un gesto de amabilidad que la tomó por sorpresa, se negó. En cambio, sacó un pequeño paquete de pan de su bolsillo y se lo ofreció. Era un pan sencillo, pero para Estela era como si fuera el banquete más lujoso del mundo. Acababa de vender la última de sus pertenencias, y el hambre, que había estado ignorando durante días, la golpeó con toda su fuerza. Pero la humillación era mayor que el hambre. Su corazón ya tan roto le dolía. Era más fácil dar que recibir, especialmente cuando tenía tan poco que dar. Ella negó con la cabeza, rechazando. «Veo su dolor, señora», le dijo suavemente. «Pero veo algo más, veo su fe. Y su fe no es en vano». Estela se sintió confundida. Había perdido toda la esperanza. Su fe, que antes era una llama brillante, ahora era solo una brasa moribunda, cubierta por cenizas de tristeza. «No sé de qué me habla», susurró. «Hay 50 pesos en mi bolsillo y 48 horas para perderlo todo». El joven sonrió. «El milagro no es lo que usted tiene, señora. El milagro es lo que usted es. Y lo que usted es un pedazo del cielo en la tierra».
El viento de la tormenta de afuera pareció calmarse por un breve momento, como si el universo estuviera esperando para escuchar lo que él diría. No sé cuál es su deuda, pero deme los 50 pesos. Y no mire hacia atrás. Yo seré su aval. Esas palabras quedaron flotando en el aire como un eco divino. Ella lo miró, incrédula. Lo último que tenía, el único vestigio de su dignidad, se lo estaba pidiendo. ¿Qué tenía que perder? Su dignidad ya estaba hecha jirones, su esperanza muerta y su tiempo acabándose. En 48 horas, el reloj se rompió. Miró el reloj de pared, que había dejado de funcionar hacía meses, y recordó cuando aún marcaba el tiempo, cuando cada segundo no era una tortura, sino una bendición. Recordó a Evaristo, sonriendo, cuando le regaló ese reloj en su cumpleaños número 40, un símbolo de que el tiempo de ellos apenas estaba comenzando. Ahora, el tiempo se había acabado. Sacó las monedas del bolsillo del delantal, las 50 monedas de plata, un peso casi insignificante en su mano, pero un peso gigantesco en su corazón. Las monedas cayeron en su mano y él las cerró en un puño. «Esto es todo lo que tengo», dijo, con la voz ahogada por la emoción. «Y esto es todo lo que necesita», respondió, cerrando su mano con las monedas adentro. «Su deuda ya ha sido pagada. Vaya a casa y descanse. Lo necesita». Ella se fue a la cama esa noche, sintiéndose extrañamente en paz. Ya no sentía el peso de la ansiedad sobre sus hombros. No sabía por qué, pero sentía que todo saldría bien. La tormenta había pasado, y el silencio era una suave melodía. La mañana siguiente fue soleada. Los rayos del sol entraban por la ventana, y el aroma a café recién hecho parecía perfumar el aire. Una fragancia que no sentía desde hacía años, desde que el café se había convertido en un lujo. Preparó café con lo que le quedaba, un gesto de fe, y se sentó a la mesa, observando la luz del sol bailar en la pared. Entonces sonó el timbre. La señora Juana, la dueña de su tienda, estaba en la puerta. «Doña Estela, ¿qué hace en casa?», preguntó. «El camión de entrega de la distribuidora está aquí y no pensamos que la encontraríamos». La cooperativa de crédito tenía un negocio de venta de alimentos. Estela miró a Juana confundida. «No entiendo. ¿Qué hacen aquí?». Juana sonrió. «Dijeron que el señor Ramírez, su marido, hizo un pago final por su deuda. Y no solo eso, lo pagó todo. No solo la deuda, sino también los intereses y más. Y le dieron un nuevo contrato, uno para su marido. Se ha convertido en el nuevo gerente de la cooperativa de crédito. Un milagro. El joven era Jesús. Él la había salvado. El peso de la deuda, de los años de sacrificio y de la soledad, se disipó en un único momento. Una oleada de catarsis abrumadora que hizo que Estela rompiera a llorar de gratitud. No lloraba de tristeza, sino de una alegría pura e indomable que había estado aprisionada durante tanto tiempo. En un solo día, su deuda de 180,000 pesos fue pagada. Y tenía un nuevo trabajo, uno que no solo pagaría todos sus gastos, sino que también le daría una nueva vida. El milagro no fue solo financiero, fue la restauración de su fe y de su dignidad. Había sido salvada de su miseria por un acto de amor y fe. El camión de entrega de la distribuidora de la cooperativa de crédito, que antes parecía un vehículo de ejecución, ahora era un símbolo de redención. Los hombres que bajaban del camión, antes acreedores, ahora la miraban con respeto, con una reverencia que no sentía desde hacía años. Trajeron cajas y más cajas de víveres y alimentos, un banquete que no veía en su casa desde hacía años. Trajeron tamales, frijoles, arroz, verduras, frutas, carne, todo lo que necesitaba para empezar una nueva vida. Y con cada artículo que descargaban, su gratitud crecía. El olor a tamales, que antes era un recuerdo doloroso de una vida que había perdido, ahora era la promesa de un nuevo comienzo. El señor Ramírez, el gerente de la cooperativa, se presentó en persona para entregarle el contrato. Era un hombre grande y corpulento, de traje y corbata, que la miraba con la misma reverencia que los demás. Se arrodilló ante ella y le entregó el contrato, un pedazo de papel que valía más que su peso en oro. «Doña Estela»,
dijo con la voz ahogada por la emoción. El señor Ramírez, su marido, hizo un pago final por su deuda. Y no solo eso, lo pagó todo. No solo la deuda, sino también los intereses y más. Y le dio un nuevo contrato, uno para su marido. Él se ha convertido en el nuevo gerente de la cooperativa de crédito. Lo que el señor Ramírez, el gerente de la cooperativa, no sabía, era que el señor Ramírez que había pagado la deuda no era el difunto marido de Estela, sino el joven que la visitó la noche anterior. Un joven que se había presentado con el nombre de Ramírez, un apellido común, pero que para Estela era la prueba del milagro. El joven era Jesús, él la había salvado. En un día, su deuda de 180,000 pesos fue pagada, y ella tenía un nuevo trabajo, uno que no solo pagaría todos sus gastos, sino que también le daría una nueva vida. La escena de catarsis ocurrió cuando Estela, ya con el contrato en mano, se sentó en la mesa de la cocina, la misma mesa en la que se había inclinado desesperada durante tantas noches. Tomó un bolígrafo y firmó el contrato, sintiendo el peso de su nuevo comienzo en sus manos. No podía dejar de llorar, y las lágrimas, que antes eran de tristeza, ahora eran de alivio, de alegría, de una gratitud tan grande que pensó que su corazón iba a estallar. Miró por la ventana y vio el sol brillando, y por primera vez en años se sintió viva. Se sintió digna de tener una nueva vida. Se sintió amada. Un testimonio de fe y esperanza. La historia de doña Estela se extendió como la pólvora. No solo en el barrio, sino por toda la ciudad de Tonalá y más allá. La gente venía a visitarla queriendo escuchar su testimonio. Venían a ver a la mujer que, en una noche, había sido salvada de su miseria por un acto de amor y fe. La cooperativa de crédito donde trabajaba pasó a ser conocida como la Casa del Milagro, y ella usó su historia para ayudar a otras personas que pasaban por dificultades. No solo ayudó a liquidar las deudas de sus clientes, sino que también los guió con consejos y sabiduría, compartiendo su propio viaje de la desesperanza a la esperanza. Estela se convirtió en la matriarca de la esperanza en Tonalá, una luz que brillaba en la oscuridad. Creó una fundación llamada El Milagro de los 50 pesos, para ayudar a otras mujeres viudas a salir de la miseria y a reconstruir sus vidas. Les enseñó a vender tamales en las calles y a confiar en Dios. Les enseñó a tener fe, a creer que el milagro está en lo que eres y no en lo que tienes. La fundación se convirtió en una comunidad de mujeres que se apoyaban mutuamente, que compartían sus historias y que juntas construían un futuro mejor para sí mismas y para sus familias. La historia de Estela se volvió viral y fue invitada a programas de televisión y radio. Se convirtió en una inspiración para millones de personas, una prueba viviente de que la fe y la bondad siempre son recompensadas. El tiempo avanzó, los meses se convirtieron en años. Estela, ahora con 70 años, aún trabajaba en la cooperativa de crédito, pero su vida era completamente diferente. Tenía una casa nueva, un coche y una familia de mujeres que la amaban y la respetaban. Viajó por el mundo compartiendo su historia, y su fundación se convirtió en una institución internacional. Y cada vez que contaba su historia, siempre terminaba con el mismo mensaje. El amor nunca se pierde, siempre regresa, y siempre regresa multiplicado. La historia de Estela comenzó con la pérdida de todo, pero se convirtió en una historia de redención, de milagros, de fe y de amor. La última escena del guión la muestra en su jardín, regando las rosas, una tarea que amaba. El sol de la tarde le daba en su rostro arrugado, iluminando sus ojos, que ahora brillaban con una paz profunda. Ya no tenía miedo, ni dolor, ni desesperación. Tenía fe, tenía esperanza, tenía amor. Había sido salvada de su miseria por un acto de amor y de fe. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha hecho creer que los milagros existen, dale me gusta y compártela con alguien que necesite esperanza. Suscríbete a nuestro canal para ver más historias de fe y transformación, porque el amor genuino y el sacrificio siempre son recompensados por Dios. El amor nunca se pierde. Siempre regresa y siempre regresa multiplicado.